Vamos a hacer el primer análisis de un circuito en el cual tenemos que RT, como veis aquí, RT es igual a R1 paralelo 2 más R3. Nosotros dibujaríamos un circuito y sería algo parecido a esto, en el cual tenemos, pues bueno, tenemos aquí R1, que es paralelo a R2, y tenemos aquí abajo, están en paralelo y están en serie con R3 que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, nos dicen que el voltaje es de 3 voltios, con lo cual le hemos puesto una pila con 3 voltios y sabemos que la intensidad que lo recorre, la intensidad total, va a ser esta. Sale del polo negativo y va hacia el polo positivo, ¿de acuerdo? Nosotros en todos estos circuitos lo que estamos intentando es simplificarlos al máximo para convertirlos en una sola resistencia, para lo cual tenemos que hacer pasos previos. La intención de ello es calcular la intensidad que pasa por cada una de las resistencias y calcular de esa forma la potencia que se disipa en cada una de las resistencias. Pero así puede sonar un poco raro, un poco chino, pero es muy fácil, ¿de acuerdo? Vamos a seguir los pasos. Lo primero, vamos a intentar convertir este circuito en un circuito más sencillo. Lo primero sería esto que estamos viendo aquí, estas dos resistencias. Las vamos a convertir en solo una, como veis aquí, que es R1 paralelo a R2, ¿de acuerdo? Para lo cual, bueno, voy a borrar esto para no hacer un lío después. Para lo cual lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de resistencias en paralelo. Como son solo dos, voy a utilizar la fórmula particular de dos resistencias en paralelo, que nos dice que R1 paralelo 2 es igual a R1 por R2, R1 más R2. Sustituyendo, tenemos que R1 son 10 por 10, 10 más 10. Y esto sale 5 ohmios. Yo lo sé porque puedo hacerlo operando, que serían 100 partido por 20, o bien también, como sé que son dos resistencias en paralelo, cuyos valores son iguales, el truco que dijimos que era la mitad siempre. Cuando tengo dos resistencias en paralelo y su valor es igual, el resultado es la mitad. Entonces ya puedo poner aquí que son 5 ohmios. Esta la quedó exactamente igual, es aquí, R3, y eran 5 ohmios, con lo cual ahora lo que tengo son dos resistencias en serie. La resistencia total del circuito va a ser igual a R1 paralelo 2 más R3, que son 5 ohmios más 5 ohmios, que es igual a 10 ohmios, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tendría calculada, veis aquí puedo poner 10 ohmios. Tendría calculado por una parte R1 paralelo 2 y la resistencia total. Lo siguiente en calcular, que es la intensidad total del circuito. A ver, para calcular la intensidad total del circuito, que es la que vemos aquí, la intensidad total del circuito es igual a un voltaje partido por una resistencia. A ver, si yo lo veo aquí en este circuito, a lo mejor me puedo hacer un lío. Pero si lo miro en este circuito de aquí, es mucho más sencillo. Tengo una resistencia de 10 ohmios y un voltaje de 3 voltios. Con lo cual esto es mucho más sencillo y puedo calcular la intensidad total de este circuito. El voltaje son 3 voltios y la resistencia total del circuito, que la acabamos de calcular, es de 10 ohmios. Con lo cual me salen 0,3 amperios. Ya tendría resuelto esta parte de aquí. Ahora me dicen que tengo que averiguar la caída de tensión que se produce en los grupos de resistencias que hay. Es decir, yo lo que pongo es un medidor. Voy a poner aquí una serie de puntos. Voy a poner aquí el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C. Voy a poner un medidor que es un voltímetro, que me mide la caída de tensión que hay entre ambos puntos, entre el punto A y el punto B. Aquí voy a hacer lo mismo, V entre el punto B y el punto C. Es decir, entre este punto y este punto. Voy a poner tantos puntos como grupos de resistencias tenga. Si lo queréis ver más fácil aquí a lo mejor se ve más fácil. Ya lo he simplificado este circuito para ponerlas todas en serie. Entonces tendría este sería A, este sería B y esto sería C. Aquí tendría V sub AB y aquí tendría V sub C. Bueno,
si yo quiero saber la caída de tensión que va a tener la corriente eléctrica por los electrones cuando pasan por ese grupo de resistencias, ¿de acuerdo? Yo voy a poner que V sub AB sé que es igual a una intensidad por una resistencia. A ver, si me fijo aquí, ¿qué intensidad será? La intensidad total del circuito, ¿de acuerdo? Pues intensidad total del circuito multiplicado por la resistencia entre el punto A y B, que es resistencia R1 paralelo a R2. Pues pongo R1 paralelo 2. ¿Veis? Si te doy cuenta aquí, entre el punto A y B, lo que veo es la intensidad que la recorre, que es la intensidad total, multiplicado por la resistencia equivalente de estas dos, que es R1 por esa R1 paralelo 2. Ahora simplemente se sería sustituir, sería la intensidad total sería 0,3 amperios y R1 paralelo a R2, que son 5 ohmios. Con eso nos sale un voltaje de 1,5 voltios. ¿De acuerdo? Por otro lado, V sub Vc es igual a la intensidad total, exactamente igual, multiplicado por la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia 3. Si os fijáis, aquí yo tengo V sub Vc, que está entre el punto B y el punto C, y lo que hacemos es ver que la intensidad recorre solo la resistencia 3, con lo cual ya lo tenemos, intensidad total y resistencia 3. Intensidad total hemos quedado que era 0,3 amperios, la resistencia 3 que eran también 5 ohmios y nos salen 1,5 voltios. Y en parte lógico, fijaros una cosa, me está diciendo que aquí hay una caída de tensión de 1,5 voltios, que aquí hay una caída de tensión de 1,5 voltios, y es que no hay más elementos resistivos en el circuito. La suma de ambas tiene que ser igual a la pila, y efectivamente son 3 voltios, con lo cual si os dais cuenta, V sub AB más V sub Vc es igual al voltaje total de la pila. Luego vamos bien, ¿de acuerdo? Vamos bien. Ya tenemos esto calculado y esto calculado. Ahora tenemos que calcular las intensidades. A ver, para calcular las intensidades, nosotros sabemos que una intensidad, por ejemplo, la intensidad que pasa por la resistencia 1, vamos a dibujarla aquí. Intensidad 1 y esta va a ser la intensidad 2. La intensidad 1 es igual a un voltaje partido por una resistencia. Si estamos aquí, ¿qué voltaje será? Pues será la caída de tensión que se produzca a ambos lados de la resistencia, en este caso V sub AB. Con lo cual tendríamos V sub AB. ¿Y qué resistencia es? Si estamos por la corriente que pasa por aquí, pues la resistencia 1, ¿de acuerdo? Resistencia 1. Así que V sub AB, que hemos quedado que era 1,5 voltios partido por la resistencia 1, que son 10 ohmios. Y eso nos sale 0,15 amperios. ¿Cómo será la intensidad que pasa por la resistencia 2? Pues será la intensidad que pasa por la resistencia 2 será igual a V sub AB partido por R2, que es igual a 1,5 voltios partido por 10 ohmios, que sale 0,15 amperios. Y otra vez volvemos a tener una cosa que es la mar de lógica. La intensidad 1 más la intensidad 2 tiene que ser igual a la intensidad total del circuito. Y efectivamente, 0,15 amperios más 0,15 amperios, es decir, la intensidad total del circuito que nosotros tenemos aquí, que es 0,3, cuando llega al punto B, se ramifica entre la intensidad 1 y la intensidad 2. Y la suma de ambas me tiene que dar la intensidad total, que es lo que me ha salido. Con lo cual ya tendríamos, fijaros, la intensidad 1 y la intensidad 2. La intensidad 3 hay que calcularla. A ver, pensemos un poco. La intensidad 3 es la intensidad que pasa por aquí. Y esta intensidad que pasa por aquí no es la misma la intensidad total. Pues efectivamente no hay que calcular absolutamente nada. Con lo cual, en este caso, podemos decir que la intensidad 3 es igual a la intensidad total del circuito. Algunos me dirán, no, es que no estoy seguro que eso... Bueno, vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo sería? V sub Vc partido por la resistencia 3. V sub Vc hemos calculado que era 1,5 voltios. La resistencia 3 son
5 ohmios y me sale pues 0,3 amperios. ¿Veis? Igual que la intensidad total. ¿Qué nos faltaría? Por último, calcular las potencias que se disipan. A ver, para calcular las potencias, vamos a hacerlo para que lo veamos un poquito más claro. Para calcular potencias podemos hacerlo de una forma. Hemos visto que las potencias se puede hacer como voltaje por intensidad, lo hemos visto en la fórmula, y también hemos visto que por la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Claro, si yo, fijaros, sustituyo esta intensidad por resistencia aquí, yo puedo obtener que en vez de voltaje pongo intensidad por resistencia multiplicado otra vez por intensidad. Y eso me saldría intensidad cuadrado por resistencia. Esta es una fórmula que puedo utilizar, o bien la otra que puedo utilizar, que es más sencilla, simplemente voltaje por intensidad. Vamos a hacerlo. A ver, potencia en la resistencia 1. Vamos a hacerlo por esta fórmula. Sería intensidad que pasa por la resistencia 1, que es la intensidad 1 elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia 1, que sería, a ver, la intensidad 1 hemos quedado que es 0,15 al cuadrado, por la resistencia 1, que eran 10 ohmios. Por 10. Y eso nos sale 0,225 vatios. La potencia de la resistencia 2, pues será igual a la intensidad que pasa por esa resistencia, que es la número 2, elevado al cuadrado, por la resistencia 2. En este caso los valores son exactamente iguales que antes, con lo cual nos sale 0,225 vatios. La potencia de la resistencia 3, pues es igual a la intensidad que circula por la resistencia 3 multiplicado por la resistencia 3. En este caso la intensidad que pasa por la resistencia 3 hemos quedado que era 0,3 elevado al cuadrado por 5, y eso nos sale 0,45 vatios. Otra forma de hacerlo, como hemos dicho antes, la potencia de la resistencia 1 es igual a V, donde se encuentra la resistencia 1. Bueno, la resistencia 1 se encuentra entre el punto A y el punto B, con lo cual vamos a coger como voltaje V sub AB, ¿de acuerdo? Esta, V sub AB. Luego tendríamos V sub AB multiplicado por qué intensidad, pues la que pasa por la resistencia 1, que es la intensidad 1. V sub AB, lo hemos calculado antes, era 1,5 voltios multiplicado por la intensidad 1, que es 0,15 amperios, y eso me sale lo mismo de antes, 0,225 vatios. La potencia de la resistencia 2, pues se encuentra entre el punto AB, luego el voltaje es V sub AB, por la intensidad 2, si sustituimos, me sale 0,225 vatios. Y la potencia de la resistencia 3 estaría entre los puntos B y C. Si os dais cuenta, la resistencia 3 se encuentra entre el punto B y C, con lo cual vamos a tener en cuenta este voltaje, V sub BC. Tendríamos V sub BC por la intensidad que recorre la resistencia 3. En este caso, V sub BC, hemos dicho antes que era 1,5 voltios. 1,5 voltios por la intensidad 3, que os di cuenta, la intensidad 3 era igual a la intensidad total, que era 0,3 amperios, y eso me sale 0,45 vatios. Si os di cuenta, un método u otro sale los mismos resultados. Coger el que os resulte más fácil a vosotros y el que os vayáis a equivocar menos. Otra curiosidad que podemos ver aquí, fijaros, la suma de las potencias de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3, todas las que tenemos en el circuito, es igual a la potencia que genera la pila, es decir, al voltaje de la pila multiplicado por la intensidad total del circuito. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido y que no haya resultado muy complicado.